una vaca, 2 vacas, 3 vacas, 4 vacas, Marcelo. ¿Qué queremos decir con esto, Leo? Que todos los actores son ganado. Esta es la típica frase de Alfred Hitchcock que denota un poco cuál era su personalidad. Estamos hablando del más grande cineasta del siglo XX de toda Gran Bretaña. Exacto. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre Hitchcock, Marcelito? Él tenía estas constantes disputas con su equipo de trabajo justamente por su actitud. Inclusive lo denunciaron, ¿verdad? Sí, efectivamente, una de las actrices que, bueno, gracias a sus películas ganó bastante popularidad, lo denunció en algún momento porque sentía que el trabajo que él tenía era bastante irrespetuoso y maltrataba a los actores, ¿no? Y como, claro, la frase pensar que los actores son ganado ya le atribuye un calificativo al trato que les daba. Exacto, pero más allá de eso, Hitchcock resalta por su innovación en técnicas de suspense y thriller psicológico. Tenemos un claro ejemplo en su cámara voyerista. Sí, efectivamente. Como dice Marcelo, Alfred Hitchcock era un director que innovaba bastante a nivel de composición en los planos y a nivel de iluminación. Sobre todo es importante mencionar que él usaba bastante el contraste, o sea, muchas zonas oscuras y muchas zonas bastante iluminadas, lo que daba cierta sensación de suspenso y de como que de aislamiento. Además de eso, es importante mencionar que la cámara que él usaba tenía posiciones bastante innovadoras y complejas para su época. Tenían los planos cerrados y trabajaba muy bien con la banda sonora. Sí. Más allá de eso, Hitchcock tiene un estilo reconocible, no solamente por toda la innovación que tiene a nivel de thriller, e inclusive por ser una figura icónica popular de esos años. Hitchcock nace en 1899, se populariza en Gran Bretaña y al tener 40 años es reconocido como el mejor director de toda Inglaterra. Posteriormente se muda a Hollywood en 1939, lo llaman para que trabaje ahí. Y es ahí que empieza su verdadera fama mundial, ¿verdad? Claro, ahí empieza a grabar las películas más conocidas que tiene él, ¿no? Comenzando de Psicosis, La Soga... La Ventana Indiscreta... Exacto. Y etcétera. Claro, y como mencionaba Marcelo al inicio, ¿no? Sobre todo en La Ventana Indiscreta se utiliza bastante esta cámara voyerista, que nos pone a nosotros como el espectador que mira los acontecimientos dentro de la película. Para entender un poco acerca de La Ventana Indiscreta, es una película de 1954 donde un personaje se lesiona y empieza a espiar a sus vecinos del frente. Exacto, incluso podemos acá ver una imagen. Ahí está. Bueno, como vemos, es exactamente lo que dice Marcelo, ¿no? Era este hombre que termina lesionado y pues empieza a tener estas prácticas, ¿no? Desde su ventana. Y poco a poco va descubriendo o creyendo descubrir una trama, un suspense o un crimen de por medio. Más allá de todo esto, enfoquémonos ahora en los filmes, ya que hemos venido entrando. En 1948, él saca La Soga, que es su primera película a color, que causa bastante polémica a nivel técnico y a nivel discursivo. ¿Qué podríamos decir a nivel técnico, Leo? Bueno, a nivel técnico, como ya mencionamos al inicio, era la primera película en la cual él quería realizar esta película completamente en plano secuencia. Claro está que para su época era bastante complejo por la tecnología que se manejaba. No había contenido digital, era una Exacto. cinta que duraba 10 minutos, lo Exacto. cortaba y lo pegaba. Exacto, entonces ahora claro, es más fácil, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos en el capítulo de Lubezki, él tenía este cariño con el digital porque le permitía con el Steadicam y otros aparatos hacer un plano secuencia continuo en sus películas. Una de las características de Lubezki, cabe resaltar, como ya describimos. Más allá de esto, la película también causa gran repercusión social porque son dos personajes homosexuales. No es explícito, pero para la época fue un gran boom. Se rumorea que Hitchcock también era homosexual, no es explícito, pero no lo sabemos. Sí, no podemos aseverar eso. También, bueno, para continuar con las películas, es importante mencionar que Hitchcock bastante hacía cameos dentro de sus películas. Pero no eran los cameos tradicionales en los cuales es evidente el recurso, sino uno tiene que estar muy atento a sus películas y notar esos breves espacios en los cuales él aparece. Por ejemplo, acá podemos ver un ejemplo de una de sus películas. Si continuamos con su filmografía más importante, podríamos citar Psicosis en 1960. Psicosis es esa película tan popular por la escena del asesinato en la ducha. Y es dentro de este filme donde se populariza el hecho del MacGuffin que tanto menciona Hitchcock. ¿Nos puedes explicarle un poco qué es el MacGuffin? El MacGuffin es como que un recurso que se utiliza para que la película avance a nivel de tensión, pero a la larga no tiene ninguna importancia en la historia. Por ejemplo, en Psycho, en Psicosis,
al principio es una mujer literalmente escapando en un auto que puede tener cualquier motivo y que la historia gira y da un plot, un giro argumental para enfocarnos en Bates y en el hotel, ¿verdad? Ahora, continuando y hablando un poquito más de estos datos interesantes, en su película Las aves, Birds, en el 63, tuvo gran polémica porque literalmente no usaban aves de verdad, pero literalmente usaban muñecos que atacaban a los actores. Sí. Justamente la denuncia que mencionábamos al inicio recae dentro de esta película porque una de las actrices se vio obligada a ser atacada con estos objetos y obviamente los dañaba. Sí, se lastimó, pararon la filmación y bueno, todo lo demás. Sí. Otra de sus películas más resaltantes es Vértigo en 1958. En Vértigo, así como en La ventana indiscreta o en alguno que otro filme, Hitchcock era tan importante que inclusive salía en el afiche. Sí, si podemos ver el afiche acá, al costado, podemos observar que Hitchcock está ahí, en chiquito, y tal vez no es la imagen principal, pero lo podemos ver como que resaltante, algo que muchos directores, de hecho ningún director... De hecho ninguno hace. Lo hace, ¿no? O ninguno lo ha hecho en todo caso. Ahora sería bueno hablar acerca de los cuestionamientos en torno al gran Hitchcock. Por ejemplo, se cree que era elitista, se cree que era machista también. Sí. ¿Tú crees eso, Leo? Bueno, para eso tendríamos que conocerlo y haber estado en la época. Nuevamente. Pero es importante y es muy notorio que dentro de sus películas, sus protagonistas al menos siempre han sido rubias y siempre han sido blancas. Exacto, al igual que sus personajes masculinos. Más allá de un estereotipo, una estética de la época, en realidad él trabajaba con personajes arquetípicos. La rubia y el hombre que privaba la ley, que era un rebelde, etcétera. Eso es lo más interesante de Hitchcock, creo yo. Sí. El poder debatir acerca de cuál era su personalidad, más allá de todo su aporte cinematográfico, y de qué otra manera podría reflejarse eso en el arte. ¿Tú crees que el arte puede separarse del artista, Leo? No lo sé, Marcelo, es complejo. Complicadísimo. Sí, porque igual el arte es completamente subjetivo. Claro que existen conceptos sobre los que se construye y se arma, pero de todas maneras una parte del artista está dentro de cada proyecto, entonces tiene su personalidad. Entonces supongo que si dicen que era elitista y todas sus películas lo demuestran, pues existe la posibilidad de que sí lo sea. Ahora es importante también, y como dato final, mencionar que Hitchcock tuvo hasta 50 nominaciones en sus películas, pero lamentablemente no ganó ni una. Sí, nunca pudo tener el premio deseado de mejor director, ¿no? Para muchos es considerado Hitchcock, Alfred, el mejor director de toda la historia a la par de Stanley Kubrick. Ambos por su perfeccionismo, por su innovación en técnicas cinematográficas, en técnicas discursivas. Y claro, cada uno tuvo como que un punto importante dentro de sus géneros. En el caso de Hitchcock, como mencionábamos al inicio, en el thriller y en el suspense, y en el caso de Kubrick, bueno, sobre todo con 2001, que ya mencionamos anteriormente, en los efectos especiales, ¿no? Y en la composición de sus películas. Exacto, hay una frase famosa de Hitchcock, o en todo caso que se le atribuye a él, en que el suspense no radica en no mostrar o no visibilizar al espectador una técnica o por ejemplo una bomba debajo de una mesa, sino el hecho de que el espectador ve la bomba pero no sabe en qué tiempo explota. Claro, exacto. Y eso es un recurso clásico del cine ahora que ayuda a que el suspenso vaya aumentando, ¿no? Es como que sabemos qué va a pasar, pero no sabemos cuándo. Y sabemos lo que va a pasar antes que el personaje de la película lo sepa. Y gracias a él el MacGuffin se popularizó. Esto es todo por hoy. Sí. Si quieren una sesión más acerca de Hitchcock, nos pueden comentar ahí abajo para hablar acerca de otras de sus grandes películas. Tiene más de 50 filmes. Recuerden, los actores son ganado. Esto fue Galería. Arte, cine, cultura y teatro en Cusco el Día Online. Muchas gracias. Muchas gracias.